Jesús le dice cómo orar a ellos, pero si nos vamos a Mateo, Jesús le dice a los discípulos lo siguiente: ustedes cuando vayan a orar, no sea como los escribas y los fariseos, porque ellos aman el orar en la calle, en la plaza, en la sinagoga, para ser visto por los hombres, de modo que ya tienen su recompensa. Entonces, orar no es simplemente comenzar a vociferar palabras, no, hay que saber cómo orar. Hay ciertos tipos de oración que Dios aborrece. Yo le voy a hablar de esto en el canal pronto. Tipos de oración que Dios aborrece. Y aquí se está hablando, él está hablando claro, dice ustedes, especificándose a quién, a sus discípulos, aquellos que les seguían. Él dice: ustedes cuando vayan a orar, no oren así. De modo que tu oración vacía no sirve de nada. No. Por tal razón le dice Jesús a los discípulos: no vengan con vanas repeticiones. De modo que hoy en día en nuestra cultura vemos muchas vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque la oración no tiene una conexión interna y no hay ningún reconocimiento en el individuo de que está mal. Ni siquiera todo el individuo hoy en día está bien y ora: Padre, intercedo por esto, Padre, hacemos esto. Como que el cielo está obligado a respaldar su oración porque él simplemente se presenta a orar, pero no es así. Mira, ningún individuo, ningún ser creado tiene el derecho de presentarse a Dios como a él le dé la gana. Ay. El otro lado del predicador. El otro lado del predicador. Con el evangelista Miguel Peralta. Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Otra vez más, en un programa más de su espacio, El otro lado del predicador. Hermano, no sé si se lo dije, pero José a lo Comercial está frente al Banco Reserva de los Alcarrizos. Midelca Mueble le va a asistir. Y si usted dice que escuchó ese anuncio en este canal, le va a salir un descuento. Hermanos, vamos a comenzar una serie poderosa sobre la oración y tengo al hombre de Dios indicado. Recuerden que le hablé de un panel de personas específicas que vamos a tener en este canal, así que suscríbete, dale like y comenta. Tenemos al hombre de Dios aquí con nosotros y vamos a tratar un tema de poder. Vamos a que el hombre de Dios se presente. Buenas noches, mi nombre es Junior Ogando. Te doy la gracia, Miguel, por darme la oportunidad de estar aquí en tu canal, en tu plataforma. Más que agradecido con Dios y contigo. Vamos a la obra. Amén, mi gente linda, así que manténgase ahí, expectante a recibir algo de Dios. Hoy vamos a hablar de la oración, pero no solo hablar de la oración, vamos a hablar de cómo orar. Yo sé que usted ha escuchado mucho esta enseñanza en muchas plataformas digitales, pero aquí vamos a tratar de ser profundos, a la vez llano, pero a la vez comprensivo, para que usted pueda analizar. Amén. Dejemos que nuestro invitado que va a estar con nosotros en esta serie y en otras series más le dé inicio a esta enseñanza hoy. Es tuyo el espacio. Gracias. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios de esta manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Es muy interesante esto que acabamos de leer, hermano, ya que vemos la necesidad profunda que tenían aquellas personas que seguían a Jesús de no solamente seguirle, sino aprender a orar de la forma que él oraba a Dios. Podemos ver con esto que ellos le dicen a Jesús: enséñanos a orar, y no le dicen a él: enséñanos cómo orar, dándonos a entender que ellos no le están pidiendo a Jesús que le enseñe un patrón de la oración que Jesús hacía, sino que ellos le piden a Jesús a enseñarle a tener esta conexión que Jesús podía alcanzar a los niveles que él llegaba cuando él oraba. Sabemos que la palabra oración es conocida como comúnmente dialogar con Dios, hablar con Dios, pero entendemos por las escrituras que es algo más profundo que esto, Miguel. Sabes que realmente este tema de la oración o hablar acerca de orar es un tema muy complejo y a la vez un tema delicado,
la cual la iglesia tiene que entrar en este conocimiento acerca de cómo hablar con Dios. Recordando que Dios es nuestro creador y se ha dicho por mucho tiempo que la oración es un diálogo entre dos o más personas, es decir, donde tú te comunicas con un ser divino o con un ser espiritual. Pero Lucas trata de explicar algo acá porque los discípulos se encuentran en Jesús en una acción, lo encuentran orando. Jesús estaba orando, no solo orando, Jesús estaba en un lugar aparte orando. Ahora, al ellos ver a Jesús orando en un lugar aparte, ellos entendían que ellos tenían que aprender la oración de Jesús. Ahora, ¿por qué debieran aprender la oración de Jesús o cómo Jesús oraba? Cómo Jesús tenía comunicación o diálogo con el Padre. Recuérdate que en el capítulo 10 de Lucas, recuerda que estamos en el capítulo 11. En el capítulo 10 de Lucas acontece algo. Cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, Jesús dice una expresión que me parece que a los discípulos les llamó la curiosidad. Jesús dijo: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Jesús está hablando de un diálogo, de que él dialogaba con el Eterno, pero también el Eterno tenía la capacidad de escuchar su diálogo. Entonces, cuando los discípulos le encuentran a él a cada momento hablando, orando, ellos querían aprender a orar. Mira esto, que orar no es simplemente hacer expresiones de palabras. Hay que saber realmente conectar las palabras correctas. Recuerde que Mateo capítulo 6, unos cuantos versos adelante, dice: ustedes no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Es decir, que en la oración hay que saber realmente cómo acoplar cada palabra alineada a la voluntad del Padre, la cual no va a responder. Porque Mateo dice: ustedes piden, oran, también son buenos oradores, pero su oración como que no tiene cabida, no tiene efecto y por eso no reciben. Por eso en esta enseñanza, enséñanos a orar. Mire que realmente los discípulos están hablando con la persona correcta, la persona indicada, para ellos poder entrar en esa atmósfera de la oración. Jesús comienza a enseñarle cómo orar por pauta, la cual vamos a ir desarrollando durante esta hermosa serie. Líder de Dios. Amén. Podemos ver, Miguel, que Jesús era un hombre que hacía cosas muy grandes, cosas maravillosas. Incluso vemos a Jesús a través de las Escrituras levantar muertos, lo vemos convertir el agua en vino y hacer un sinnúmero de actividades más milagrosas. Pero los discípulos aquí no le dicen a Jesús: enséñanos a levantar un muerto o enséñanos a liberar a alguien. Ellos le dicen: enséñanos a orar, porque ellos entendían que el éxito ministerial de Jesús no solamente venía de él solamente profesar o declarar una palabra, sino de aquella intimidad que él alcanzaba orándole a su Padre. La palabra oración en el hebreo, recuerda que la Biblia fue traducida. Y según el uso de la palabra con el tiempo ha ido perdiendo sentido. Y a veces cuando escuchamos la palabra oración entendemos que es un diálogo común. No, no es un diálogo común. La oración es cuando tú te conectas con lo eterno, en este caso con Dios, nos referimos a Dios. Cuando tú te conectas con el Creador, esto es la oración. Incluso la palabra oración viene de la palabra tefila, que significa conexión y acción de juicio, dado a entender que el hombre empezó a tener la necesidad de orar porque entendía que había muchas cosas en su vida que él no podía controlar y que ellos no veían a Dios y no conocían a Dios, pero esta acción lo iba a conectar con Dios. ¿Sabe? Es importante lo que hablas acerca de la conexión, conectar con el eterno Dios, porque recuerda que la única manera de conectar con el Señor es mediante la oración. Incluso mediante la oración podemos conocer el plan de Dios para nosotros. No solo para nosotros, sino para todo aquel que nos rodea. Recuerda que los discípulos, estando Jesús en ese lugar, dicen: enséñanos a orar. No solo enséñanos a orar, sino como también Juan enseñó a sus discípulos. En los discípulos de Juan había un aumento y había un progreso que los discípulos de Jesús podían notar.
Mira, hay algo que aquí arroja la luz. Cuando tú sabes orar, aprendes a orar, se nota. Porque los discípulos, lo que le llama la curiosidad es que algo está pasando en los discípulos de Juan. Porque Juan a los discípulos de él le enseñó a orar. Ahora, los discípulos quieren aprender a orar, no como oran los discípulos de Juan. Porque Juan le enseñó una forma de orar a sus discípulos. Ahora los discípulos quieren una forma de orar, pero a través del maestro. Y es aquí que el maestro le va a enseñar a ellos ciertas maneras de cómo comunicarse con el Dios divino. Recuerde que comunicarse con Dios no es hablar en lengua. Comunicarse con Dios no tiene que ver con la danza, no. Comunicarse con Dios tiene que ver con la oración. Ahora, la pregunta es, si yo voy a hablar con Dios, ¿en qué lugar puedo encontrar a Dios? ¿Dónde estará Dios ubicado? Si yo quiero hablar por ejemplo, quiero hablar contigo, tengo que tener tu número telefónico, si es por teléfono. Y si es personal, tengo que saber tu dirección. O tener una forma de comunicarme contigo para reunirnos en un lugar. Entonces, si vamos a aprender a hablar con Dios, ¿dónde está Dios? Mateo 6:6. Ustedes cuando vayan a orar, entren en su aposento. Cerrada la puerta, hablen a su Padre que está ¿dónde? En secreto. Esto es un punto muy importante, es la ubicación de Dios. ¿Dónde Dios está ubicado? Dios está ubicado en el secreto, en el lugar más íntimo. Por ende, si yo quiero aprender a orar, tengo que preparar el lugar. ¿Dónde me voy a reunir con Él para hablar con Él? Y ese es el detalle, que nosotros a veces queremos aprender a orar, pero no tenemos un lugar para reunirnos. Mi esposa y yo tenemos un lugar. En ese lugar nos encontramos la primera vez y formamos alianza hasta el día de hoy. Entonces, todos tenemos un lugar favorito. Entonces, el lugar favorito de Dios habitar es el secreto. ¿Qué Dios le dice a Jeremías? Si ellos hubieran estado en mi secreto, habían escuchado mi palabra. El lugar donde yo me expreso, el lugar donde yo hablo mi cosa más íntima, se llama secreto. Eso dice Dios. Entonces, para yo saber o aprender a orar, tengo que saber dónde está Dios a la hora de que voy a dialogar con Él. Porque la gente tiene un mal uso de la oración. Ellos piensan que orar simplemente es estar de rodillas. Bueno, tú sabes que lo tenemos por culturas y por costumbres, pero más que dónde está Dios, Miguel, es en qué posición tú tienes a Dios. Porque muchas veces, mira, si te fijas aquí en el texto que leímos, cuando Jesús da el modelo de la oración, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. En los cielos. No se está refiriendo a un lugar en específico, porque el mismo Salomón dice: ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener tu gloria. De modo que no se está refiriendo solamente en un lugar específico, sino en qué lugar tú tienes a Dios. De qué manera tú entiendes que Dios está en tu vida. Ahora bien, Miguel, es bueno notar, aquí hablando de la oración, de que hay una necesidad de aprender a orar. ¿Pero por qué? Porque ellos veían probablemente que su forma de orar no le estaba dando el resultado. Su forma de orar no estaba ocasionando el impacto que ellos querían en su vida en ese momento. De modo que ellos veían algo totalmente diferente en la vida de Jesús. Por eso ellos le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Pero tenemos la Biblia, y la Biblia es nuestro manual de nosotros vivir para con Dios. Y la Biblia nos enseña, así como leíste en Mateo, Santiago 4:3 dice: pedid y no recibís, porque pedís mal. Otro punto: mayormente oramos para pedir o por una necesidad que tenemos, pero incluso para eso debemos saber cómo orar. Sí. Porque el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, porque nosotros ni siquiera sabemos pedir como conviene. De modo que tenemos esta necesidad de cómo orar nosotros. Tenemos esta necesidad. Ahora bien, la Biblia nos enseña claramente los pasos de cómo nosotros debemos orar. Aquí podemos encontrar en Juan capítulo 15, Miguel, que él le dice: y lo que pidáis en mi nombre a mi Padre lo van a recibir. Pero él antes de eso dice:
yo soy la vid verdadera y el que permanece en mí, este llevará frutos. Amén. Y el que no lleve frutos será Cortado. y el que lleva frutos será limpiado para que lleve. Más fruto todavía. Pero de la única manera que usted puede permanecer a mí es si ama. A Cristo. O sea, que lo que él me está diciendo con esto, que mis acciones deben surgir del ojo del amor y de modo que Dios va a contestar mis oraciones es cuando yo amo. Sí, eso es amén. Entonces, hay muchas peticiones que no son contestadas porque nosotros no las hacemos con amor. Hay muchas peticiones que nosotros hacemos solamente por nuestro interés particular, pero no contemplamos lo que Dios nos dice en las Escrituras, que debemos amar a nuestro hermano. Eso es así. Sabes que hay algo muy importante, hablar acerca de aprender a orar. Es como yo expresaba en el monte Horeb y expresaba en mi congregación y en otra iglesia, que a mí lo que me funcionó para permanecer durante todo este tiempo fue aprender a orar. Porque aprender a orar te enseña a saber cuál es la voluntad de Dios, cuál es el precepto que Dios quiere manifestar y cuándo Dios lo quiere manifestar. Si vemos que Dios comienza en este pasaje, Lucas 11, a enseñarle a los discípulos a orar a la manera de Dios. Escuche esto. Le dijo, cuando oréis, pedid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Usted se sabe esta oración. Jesús le dice cómo orar a ellos. Pero si nos vamos a Mateo, Jesús le dice a los discípulos lo siguiente: ustedes cuando vayan a orar, no sean como los escribas y los fariseos, porque ellos aman el orar en la calle, en la plaza, en la sinagoga, para ser vistos por los hombres, de modo que ya tienen su recompensa. Entonces, orar no es simplemente comenzar a vociferar palabras. No, hay que saber cómo orar. Hay ciertos tipos de oración que Dios aborrece. Yo le voy a hablar de esto en el canal pronto. Tipos de oración que Dios aborrece. Y aquí se está hablando, él está hablando claro, dice ustedes, especificándose a quién. A sus discípulos, aquellos que les seguían. Él dice, ustedes cuando vayan a orar, no oren así. Se le está prohibiendo. Porque los escribas, los fariseos, saduceos y todos los heteos que podemos conocer, según las escrituras, todos ellos oraban. Pero la manera que ellos oraban no era una manera agradable delante de Dios. Ojo con esto. Porque yo sé que muchos van a decir, pero ¿para qué me están enseñando cómo orar si yo oro? Los escribas y los fariseos oraban. Pero Jesús le está diciendo a los discípulos, ¡hey! Ustedes cuidado. Cuidado si hacen el error de orar como esta gente. Porque no que yo no lo voy a bendecir, pero ya recibieron su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? No de Dios. La honra y el aplauso de los hombres. Por eso vemos personas que son oradores, pero van al monte y se tiran un selfie de rodillas. Hermano, tú no estás orando. La oración no es algo que se exhibe. La oración es algo íntimo con tu creador, un diálogo íntimo, una conversación. Imagínense que las conversaciones más privadas de mi familia le hiciéramos en una plaza a boca abierta, voceando. ¿Alguien te queda? Entonces, no tuviese sentido porque es una conversación. La conversación es algo íntima. Por eso el único que no puede percibir tu pensamiento y lo que hay en tu subconsciente o razonamiento es Hasatán. Hasatán no puede percibir lo que yo pienso. Por eso la oración no es expresar palabras audibles ante los ojos de los hombres. Y usted dirá, hermano, yo oro voceando, gloria a Dios por usted. Pero Ana entró a un nivel de oración que muchos hombres han entrado en este nivel. Que hasta el hombre de Dios que estaba de turno, el sacerdote le dijo, digiere tu vino. Le dijo ebria, porque la mujer, parece que la costumbre de orar en esa época era decir, Dios, estoy aquí, libértame, que todo el mundo entendía. Es como a veces en los culturales comienza el hermano a orar por el hijo de Marta, que es un delincuente, un asesino, un drogadista, y comienza, y líbralo, que el hijo de Marta es el drogadista. Ya el barrio entero sabe que el hijo de Marta, que nadie sabía, ya sabe lo que es. No sé si me entiende, porque hay una oración expresada equívocamente.
Pero Jesús dice, ustedes cuando vayan a orar, no oren así, en la siguiente manera. No por la plaza, no por la calle, no en la esquina, no en la sinagoga, para que nadie lo vea. Porque si oran así, de hecho, ya ustedes están bendecidos. Porque la gente va a decir, wow, Ángel Miguel ora 7 horas, Dios mío, qué gran hombre de Dios. Ya esa es mi recompensa, el halago de los hombres. Pero cuando yo entro en el aposento, dice mi Padre que ve en secreto, Él es que me va a recompensar en público. Porque lo que tú quieres cultivar en el público, lo tienes que sembrar en el secreto. Me gustó esa palabra. Alguien tiene que sellar esa palabra para él. Lo que tú quieres cultivar en el público, siémbralo en el secreto. Entonces, la oración es la manera de dialogar con el Señor. Hombre de Dios, te dejo para que continúe la enseñanza de hoy. Mira, lo primero es que debemos entender de dónde surge la palabra, como hablamos ahorita, y es una conexión y una acción de juicio. Es algo que surge. Pasan eventos en la vida del hombre y hay situaciones que el hombre no controla, y la mayoría de esas situaciones el hombre entiende en su raciocinio que vienen de parte de Dios y que es una manifestación de Dios, de forma que Dios lo está castigando por algo que él hizo en su vida, o por su forma de vivir, o por su pecado. Por tal razón, la palabra es una acción de juicio y una conexión interna que llevan a una reflexión. De modo que tu oración vacía no sirve de nada. No. Por tal razón le dice Jesús a los discípulos, no vengan con vanas repeticiones. De modo que hoy en día en nuestra cultura vemos muchas vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque la oración no tiene una conexión interna y no hay ningún reconocimiento en el individuo de que está mal. Ni siquiera todo el individuo hoy en día está bien y ora, Padre, intercedo por esto, Padre, hacemos esto, como que el cielo está obligado a respaldar su oración porque él simplemente se presenta a orar, pero no es así. Mira, ningún individuo, ningún ser creado tiene el derecho de presentarse a Dios como a él le dé la gana. Ay. Ningún adorador tiene el derecho de adorar a Dios como a él le da la gana. Ningún predicador tiene el derecho de predicar la palabra de Dios como a él le da la gana. Por tal razón, tenemos la palabra de Dios que es viva y eficaz y es nuestro manual, dando a entender que la oración, Miguel, es un producto de la fe. Amén, es así. Porque tú le estás orando a lo que tú no ves, a lo que tú no percibes, a lo que no se ha manifestado. Por tal razón, hay gente que no tienen fe, pero están orando, nunca van a recibir. Hay gente que no creen, pero ellos oran, nunca van a recibir. De modo que como has creído, así será. Mira, es importante para ir aterrizando, ya que vamos a hacer esta enseñanza un poco corta para que ustedes puedan disolver. Y recuerden, en los comentarios pueden decirnos si quieren que sigamos con esta serie de la oración, ya que es nuestro primer episodio. Si usted quiere que sigamos acerca de hablar de cómo hablar con Dios, usted nos lo deja en los comentarios y también nos deja su like. Entonces, es importante ver esto, cómo Jesús comienza a enseñarle el modelo específico de él. Es la enseñanza de Yeshua, no la de Juan a los discípulos de él, no. Jesús quiere enseñarle a ellos lo que le funcionó, cómo le funciona las maravillas que él manifiesta en la tierra, o que ha de manifestar en la tierra, que es el diálogo. Mira, hermano, el ministerio puede tener todos los equipamientos, si no tiene oración, tiene problemas. Está muerto. Si no tiene un diálogo con Dios continuo, no sabe cómo hablar con Dios, realmente tiene serios problemas, porque no va a poder crecer ni trascender en lo que es la voluntad del Señor. Entonces es importante esos puntos. Recuerden, hay oraciones que Dios aborrece. Ojo con esto. Y esto me impacta, por eso yo le voy a tener que dar una enseñanza de 20 minutos acerca de las oraciones que Dios aborrece. A Dios no le gusta la exaltación y el halago en cuanto a la oración. Hay dos personas que van a ofrendar o a diezmar en un pasaje bíblico, pero uno comienza a orar de una manera, vamos a decir, egocéntrica. Mírame a mí, que yo doy más que fulano.
Entonces, él está hablando con Dios, pero Dios está ignorando esa conversación. Y cuando Dios le respuesta, le contesta mal. Entonces, hay que tener cuidado en esos tipos de oraciones, porque muchas personas sabiondas o que tienen un intelecto elevado, según ellos, entienden que saben ya cómo orar, y nosotros no sabemos cómo orar. Nosotros cada día estamos entrando a un nivel de comprender la comunicación de lo divino con lo natural. Porque lo divino tiene una fuente, hay un enlace. Mira cómo dice la Biblia, que hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál? Jesucristo hombre. Es decir, que todo tiene un contacto para conectarte a lo divino. Es decir, que si yo quiero entrar al palacio presidencial, con quien yo tengo que hablar primero, con el suegro mío. Porque el suegro mío tiene acceso a la hora que él quiera al palacio. Entonces, él es el único que me puede otorgar un permiso para yo entrar o salir del palacio. Es así la oración. La oración es una conexión de tú entrar a lo sobrenatural, escuchar el diálogo de Dios en lo sobrenatural, porque dice que Él no va a hacer nada sin antes consultárselo a sus siervos, los profetas. Es decir, que Dios, cuando va a hacer, Dios habla. Es lo que le decía ahorita, Jeremías Dios, si ellos hubieran estado, Dios hablando a Jeremías, en mi secreto hubieran escuchado lo que yo hablo. Es decir, que Dios está ahí continuo, revelando los secretos que va a hacer, pero si no sabemos orar, no podemos encontrar ni escuchar ese secreto. Líder, te dejo para así concluir esta enseñanza de hoy. Veo que hablas mucho del secreto, pero es bueno que la audiencia entienda que el secreto no es una habitación. El secreto es una atmósfera donde el que ora gravita en ella, de modo que el secreto es algo tan delicado porque allí Dios te dice lo que va a hacer. Mira, debemos entender que cuando nosotros vamos a orar, a quien nosotros le pedimos, tiene la capacidad de, cuando habla, hacerlo realidad. Sí, por el dicho. Mira, esto es interesante. Porque en Génesis 1:1 dice, y dijo Dios, y vemos que Dios todo lo hizo con el poder ¿de qué? De su palabra. Por tal razón, cuando nosotros vamos a orar, nosotros debemos entender que cuando Él responda, se hará realidad. Amén, así es. Nosotros debemos entender que si Él dijo una palabra de su boca, es algo que se tiene que manifestar. Incluso debemos entender, te diré algo, Dios no escucha todas las oraciones. No, eso es amén. Y Dios, según la Biblia, está airado con el pecador siempre. Sí. Continuo. Ay, mi madre. Se murieron los pecadores en esta vuelta. No, pero Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Aquel que se arrepiente. Amén. Amén. Varón, entiendo que... Bueno, mis amados, damos gracias a Dios. No sé si ustedes han gozado nuestro primer episodio acerca de la oración. Y si se ha gozado y le ha gustado este video, suscríbese, dele like, amén, dele like sobre todo. Y manténgase conectado. Recuerde, active la campanita, opción todas. Vamos a ver que nuestro hermano Ogando dé su nombre completo y su número telefónico. Mi nombre es Junior Ogando, número de teléfono 824-829-218-5349. Ya usted acaba de escuchar el número telefónico del hombre de Dios. Si usted quiere hablar con el hombre de Dios, quiere una oración, y si también quiere bendecir al hombre de Dios, lo puede hacer, amén. Ese hombre tiene un conocimiento pleno y desarrollado de lo que es la escritura. Usted sabe que nosotros aquí estamos para bendecirle. Así que este fue su espacio, el otro lado del predicador. Nos vemos en la próxima entrega. Shalom.